En este vídeo os voy a enseñar a cómo crear materiales en Maya, y lo que vamos a hacer es primero abrir el editor de materiales que hay en Maya, que está aquí, que se llama el Hypershade. Antes de empezar a crear materiales tenemos que saber nuestro personaje si necesita un material que refleje, si necesita un material que tenga la posibilidad de crear refracción, si queremos generar transparencia. En este caso voy a crear un material básico que hay en Maya, que es el Lambert. Dentro del Hypershade tenéis un montón de cosas. Si estáis dentro de lo que sería Maya, aquí en Surface hay una serie de materiales que se utilizan para lo que son las superficies. Por ejemplo, el Lambert. El Lambert representa que es un material que no tiene capacidad de crear brillo por sí solo. Si yo quiero generar un material que no tenga brillo, pues tendré que crear el Lambert. Y en este caso, el Lambert, esto es el nodo del material. Si pulso dentro de él, se abre el Attribute Editor con una serie de atributos. Hay uno básico que es el color. Si pulsamos aquí aparece una especie de manipulador o manipuladores especiales para seleccionar un color. Yo sé que este personaje es de color rojo, pues pulso aquí al color rojo. Aquí podéis seleccionar dentro de la gama un rojo diferente, un poco más apagado. Ajustáis el color como queráis, y en el momento que queráis utilizar ese material y aplicarlo al personaje, lo podéis hacer de varias formas. Hay una forma que es con el botón del medio del ratón arrastráis hasta el objeto que queréis aplicar el material. Hay otra forma que es seleccionar el personaje o el objeto, perdón, botón derecho, sale este menú, botón derecho encima de lo que sería el material, asignar el material a la selección y ya está. Este sería más útil cuando queréis aplicar el material en diferentes objetos. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes objetos. Si tengo que ir arrastrando es un follón, porque tengo que arrastrar 5 veces. Si lo hago así, solo lo tengo que hacer una vez. Otra forma de crear materiales o aplicar materiales a superficies en Maya es: hacemos una ventana de selección para seleccionar la cola, botón derecho, aparece este menú, y aquí tenéis esta función. Nos abre una ventana nueva donde nos dice qué tipo de material queremos crear. Vamos a crear un Lambert y vamos a cambiar el color porque sería de color negro ese nuevo material. Voy a abrir el Hypershade. Imaginaros que tenéis muchos materiales en la escena y no sabéis exactamente cada material dónde está aplicado. Pues, por ejemplo, yo quiero saber dónde está aplicado este material que tengo aquí. Lo selecciono y pulso botón derecho del ratón, mantengo, y hay una operación aquí que pone Select Object with Material, y esto automáticamente lo que hace es marcar los objetos que están asignados con ese material. Es bastante útil en el caso de que tengáis muchos materiales. Pues aquí tengo una movida, y es: el personaje tiene el cuerpo de color rojo, igual que en la parte de arriba, el pelo los pelitos estos, pero la parte del cuerpo tiene una mitad que tiene un color, la parte de lo que sería la parte de abajo, la parte de la barriga, tiene un color así como de color carne, y la parte de arriba roja. Entonces, en ese caso tendría que aplicar una textura. Cuando queremos hacer diferentes cambios de color en un objeto, tenemos que aplicar siempre una textura. Otra opción que tengo es, con las herramientas de Maya, separar y hacer dos partes del cuerpo. Pero si lo quiero hacer directamente en un objeto completo, tengo que aplicar una textura. Entonces, antes de aplicar una textura, lo que voy a hacer es duplicar este material. ¿Cómo puedo duplicar un material? Selecciono el material, me voy al menú Edit de lo que sería el Hypershade
pero aquí tenéis que tener una opción, se llama Duplicate Shading Network. Ahora representa que tenemos el material duplicado. Este nuevo material se lo voy a aplicar al cuerpo y voy a entrar dentro de las opciones del material picando, y cuando quiero aplicar una textura primero tengo que saber dónde la tengo que aplicar. En este caso, como quiero cambiar el color, tengo una entrada, un atributo de color, y aquí tenéis como una especie de cajita, así un checker. Si pulsáis en ese botón, representa que activamos la capacidad de aplicar o de mapear una textura. Esto se le llama mapear, y por defecto pues tenemos diferentes, esto es para hacer los iconos más grandes, tenemos diferentes texturas procedurales, algunas son procedurales. Una textura procedural sería por ejemplo el checker. Lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a probar, vamos a hacer pruebas porque así os explicaré las diferencias entre el tipo de texturas disponibles que hay en Maya. Para ver las texturas en tiempo real en Maya, pulsáis el 6, el número 6, y aparece la textura. Pues una textura procedural como el checker lo que me permite es crear una textura que no está basada en resolución, o sea, no tiene una resolución. Me puedo acercar tanto como quiera que siempre se va a ver bien. Por ejemplo, el caso del checker, si hago un render pulsando aquí, la textura se ve igual de bien que si me acerco mucho, porque es un cálculo, es como un cálculo matemático que hace para generar esa textura y no hay píxeles. Entonces me puedo acercar tanto como quiera que se va a ver perfecta. El problema que tienen las texturas procedurales es que no son demasiado manipulables. O sea, si yo voy a un programa de edición de imagen, puedo crear cualquier tipo de textura. Lo que pasa que dependerá de una resolución. Y en el caso de una textura procedural, pues me tengo que limitar a los atributos que tiene esa textura procedural. Por ejemplo, en el caso de un checker tiene muy pocos atributos. Tiene el atributo de mosaico de tipo ajedrez y solo puedo cambiar esos dos colores, el negro y el blanco. Y luego tengo un atributo de contraste. Voy a hacer control Z para volver atrás. Y voy a aplicar, vamos a mapear otro tipo de textura. Por ejemplo, tenéis aquí File. El tipo de textura, el nodo de textura File, representa que me permite mapear en mi personaje, en mi material, una imagen generada en un programa externo o una fotografía o cualquier cosa, pero de tipo bitmap. Aquí sí que hay una resolución. Por ejemplo, voy a aplicar esta textura, que es una galaxia. En este caso, lo que os comentaba, aquí sí que hay una resolución. Entonces si hacemos un render, si hacemos el render de lejos, aguanta la textura, pero si ya me empiezo a acercar, fijaros que se ve se ven píxeles, se ve borroso, y es porque aquí sí que hay una dependencia de resolución. Entonces, en el caso de trabajar con texturas de tipo bitmap, tenemos que saber en qué distancia vamos a utilizarla y de esa forma saber el tamaño que necesitamos de esa textura para que funcione. Aunque por defecto dentro de lo que es el nodo del material, cuando aplicamos una textura, me voy a mover por aquí para llegar hasta el nodo de lo que sería el nodo de la textura, lo podéis hacer desde el atributo editor, pero lo voy a cerrar porque lo bueno que hay en el Hypershade es que podemos trabajar de forma un poco más visual, podemos ver los nodos, las conexiones y tal. Por ejemplo, si yo quiero ver las conexiones de este material que hemos generado antes, que hemos duplicado, pulso el botón derecho, selecciono, pulso el botón derecho y botón derecho, lo mantengo
y le dais a esta opción que tenéis aquí, Graph Network, y aquí representa que aparecen las conexiones que hay dentro del material. Este sería el material y esto sería el nodo del tipo file, de textura. Y esto representa, este nodo que tenéis aquí, es para calcular las repeticiones de esa textura en la superficie, o cómo se posiciona la textura en la superficie, etcétera, etcétera. Si nos vamos dentro del nodo de la textura file, tenéis por aquí un atributo que por defecto pone quadratic. Si lo apagáis, esto representa que desactiva el filtro, hace como un desenfoque cuando nos acercamos mucho a la textura, de tal forma que si ahora hacemos un render y yo me acerco mucho, fijaros que ahora se ven todavía más los píxeles. O sea, Maya por defecto aplica una serie de filtros para que esas texturas funcionen correctamente, aunque no tengan una resolución del todo correcta. Entonces, siempre que tengamos que hacer una textura que no tenga demasiada calidad, si desactivamos el tipo de filtro, aún tendremos más problemas. En este caso, marcaré quadratic. Y si volvemos a renderizar, voy a guardar el render, veréis que hay una diferencia bastante grande. Esto es con el filtro y este sin filtro.